Aleluya. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya nos gozamos en el Señor. Amén, hermanos. ¿Quién está feliz y gozoso en el Señor? Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Ahorita viene el agua de vida que lo trae nuestra pastora Alba. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Cristo vive. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén, amén. Hoy traemos una predicación, hermano. Aleluya, gloria a Cristo. Sí, amén. Al que dividió el mar rojo, amén. Santo. Aleluya. Ese es el nombre de la prédica que tenemos hoy, hermano. Nos vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 136, y que sea el poder del Espíritu Santo llevándonos, guiándonos en esta palabra, que esta palabra sea de poder a nuestras vidas. Gloria a Cristo Jesús. Bendecimos la iglesia, este ministerio, Cristo viene, Efesios 4:11, venimos bendiciendo la ciudad de San Francisco y bendecimos a nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Amén. Salmo 136, verso 13. Gloria al que vive, aleluya. Al que dividió el mar rojo. Ese es el nombre de la predicación de hoy. Salmo 136, en el verso 13 le vamos a dar inicio. Aleluya. Salmo 136, 13. Gloria a Jesús. Y dice la palabra de nuestro Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice así, hermanos. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Amén. Démosle ese fuerte aplauso a nuestro Dios. A ese Dios grande, fuerte. A ese es el único Dios, hermano, al que nosotros le damos la honra y la gloria. Y miramos qué impresionante, ¿verdad? Qué hermosa esta palabra. Dice, al que dividió el mar rojo en partes. Santo, gloria a Jesús. Ese Dios que nosotros le servimos, hermano, es el único que tiene el poder para dividir ese mar rojo. El que tuvo el poder y el que tiene el poder para hacer todas las maravillas. Amén. Porque para siempre es su misericordia. Y debido a la misericordia que tuvo, hermano, para con el pueblo de Israel, al cual sacó cautivo de Egipto, es que Él mostró su brazo de poder, su brazo de gloria, cuando Él dividió estos mares. El mar rojo dice que lo dividió en parte. Amén. Entonces, vamos a ver algo bien importante, hermano, en lo que nos dice, o el mensaje, ¿verdad?, que nos quiere dar esta noche nuestro Dios. Dice que Él dividió el mar en partes, porque la misericordia de Dios es infinita. Por amor a nosotros, por amor a su nombre, es que Él tiene misericordia de la humanidad. Tuvo misericordia de ese pueblo que fue como un ejemplo para hoy en día, para este pueblo de Israel espiritual, que somos tú y yo, hermanos, a quien nosotros seguimos, a quien nosotros le servimos, a quien nosotros le creemos. Amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Sabemos la historia, hermano, de que cuando el pueblo de Israel iba camino huyendo, ¿verdad?, o saliendo del pueblo de Egipto, dice la Escritura, que el pueblo de Egipto, es decir, los jinetes y caballos, iban detrás siguiendo al pueblo de Israel.
Pero miramos algo bien importante, hermano, algo que es de recalcar, que dice que precisamente, hermano, cuando el pueblo estaba frente a frente al Mar Rojo, es cuando ellos pudieron ver, cuando ellos pudieron darse cuenta de que el faraón y su ejército iban tras ellos. Y digamos, ellos estaban en una situación como que dice, estamos perdidos, no hay salida. Y dice que el pueblo, hermano, dijo que en ese tiempo clamó a Dios y también le reclamaba a Moisés, por cuanto decía que él los había llevado para entregarlo a muerte. ¿Por qué? Porque estaban faltos de fe. Ellos miraban el obstáculo frente a ellos, que era precisamente el mar, ese Mar Rojo, que muchas veces lo hemos visto nosotros frente a nosotros. El mar, las multitudes de problemas, las multitudes de pensamientos, hermano. Porque dice que los pensamientos de Dios, nosotros no podemos alcanzar a lo que son los pensamientos de Dios con nuestros pensamientos, porque son como trapo inmundo nuestros pensamientos. A lo que el Señor tiene predestinado para nosotros, a lo que hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros, y muchas veces nosotros no lo podemos alcanzar a entender. Y vienen los pensamientos como en el tiempo pasado que dijo el pueblo de Israel: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, comiendo carnita asada, haciendo mole, haciendo burrito, taquito. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto haciendo pupusas, haciendo cacao, porque allá nos iba mejor. Eso muchas veces dice aquel pueblo cristiano, hermano, en sus mentes y en sus pensamientos, cuando están en situaciones caóticas, cuando no miran una salida. Pero nosotros sabemos que nosotros le servimos a un Dios, hermano, que es el Dios de lo imposible. ¡Aleluya! Aquel Dios, hermano, que tiene el poder para darte el camino, para darte la salida. Aquel problema tan duro, tan fuerte, que tus pensamientos no saben cómo van a salir de esos problemas. Y muchas veces el pueblo se siente solo, sin respuesta. El pueblo se siente sin un respaldo. ¿Por qué? Porque está falto de fe. Porque todavía no ha captado, hermano. Porque todavía no se ha dado cuenta a quién es que le sirves, a quién tú sigues. Ese es el gran yo soy el que soy, aquel que abrió el mar en partes. Y es importante, hermano, que Dios divida el mar. Y dividir quiere decir separar en dos o más partes. Cuando se hace una división, se hace una separación. Ese puede ser el camino que quizás mucho pueblo está pasando ahorita, ya en este momento. Porque dicen muchos
¿Dónde está tu Dios? Precisamente en este tiempo que ha pasado este juicio de Dios, porque ha sido un juicio de Dios, en el que ha venido esta plaga de la pandemia, del coronavirus, y mucha gente muerta, mucha gente sin trabajo, mucha gente, hermano, que no sabe cómo va a resolver sus problemas. Pero sabemos, dice las Escrituras, no lo digo yo, hermano, que los juicios de Dios jamás van a venir sin causa. Aleluya. Cuando hay una consecuencia, es porque hay una causa, hay algo que causó aquel juicio. Sí, amén. Y nosotros podemos entender cuántos juicios, porque este coronavirus no es el primer juicio que haya afectado al mundo entero. Afectó al mundo entero. Pero juicios ha habido muchos en tu vida, en mi vida y en el pueblo de Dios, porque dice la palabra del Señor que los juicios empiezan ¿por dónde? Por la casa de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y la causa de muchos juicios, precisamente la ha provocado el mismo hombre. Sí, amén. A causa de su desobediencia, a causa de su rebeldía, Amén, amén. a causa de su oposición a aquel Dios, aquel hombre, hermano, que es contrario a Dios. Precisamente el Señor trata con él, Sí, amén. porque tiene que dividir en dos o en tres o en muchas partes para que aquel hombre pueda entender el propósito de Dios. Dios tiene que derribar todos tus argumentos de hombre. Sí, amén. El Señor tiene que dividir a lo que es el mundo. Cuando el faraón y su ejército seguía al pueblo de Israel, nosotros entendemos que entonces dice que el mundo se constituye enemigo de Dios. Aleluya. Y cuando tú permites que te alcancen esos egipcios, son esos pensamientos y la manera de vivir que es pura vanidad, pura rebelión contra el Dios eterno, aquel Dios que te sacó de la esclavitud para ser libre, porque nos ha llamado a libertad, porque a muchos pueblos, mucho hombre ha sacado de la drogadicción, ha sacado de la fornicación, ha sacado de la pobreza, ha sacado de la enfermedad. El Señor quiere dar una nueva vida. Amén, aleluya. Pero precisamente, hermano, tiene que dividir ese mar. El mar de ideas, el mar de pensamientos Ya. de hombre. Sí, amén. Porque los pensamientos de hombre te convierten en un hombre rebelde en contra de Dios. Los pensamientos de hombre te convierten en enemigo de Dios. Te convierten en un adversario de Dios. Y es preciso que Él divida ese mar, que es el gigante, el que pelea contra ti, que eres tú mismo, tu mente, tu pensamiento, tu corazón, tu alma, porque el hombre almático es guiado por sus emociones. Sí, amén. Por lo cual se convierte en aquel mar gigante de oposición. Es un opositor a los propósitos de Dios. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Porque todo lo que se opone a Dios va a ser derribado. Y ha sido derribado. Amén. Gloria al que vive. Nos vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 14. Gloria a Jesús. Gloria al que vive. Éxodo 14. Bendito y alabado es nuestro Dios. Sí, amén, aleluya. Él es digno de que lo exaltemos, Amén, aleluya. porque Él permanece para siempre, hermano. Gloria a Jesús. Aleluya. Éxodo 14. Y vamos a ir al verso 19, hermano. 14, 19. Qué maravilloso, hermano, es que nosotros nos dejemos guiar como niños por la palabra de nuestro Dios. Éxodo 14, verso 19 dice la palabra de nuestro Dios. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de fuego que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca, oiga bien, nunca se acercaron los unos con los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria al que vive, aleluya. Gloria a Jesús. Miramos aquí en el libro de Éxodo. Dice que la palabra de Dios, hermano, es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Esa es la bendita palabra de nuestro Dios, porque la palabra de Dios es nuestra vida, es la vida. Porque Dios no es una religión, Jesucristo no es una religión, hermano. Cristo es la vida. Por eso Él nos dijo, yo soy el pan y la vida, y todo el que cree en mí será salvo. Gloria a Jesús. Miramos en este verso 19 cuando dice que el ángel iba delante del campamento de Israel, pero dice que se apartó en pos. Y asimismo la columna que iba delante de ellos también se puso a espalda. ¿Por qué? Porque el faraón y los jinetes y sus caballos venían detrás, que ya casi, hermanos, los alcanzaba. Cuando te alcanza para derribarte tus propios pensamientos. Cuando caes y te alcanzan tus propias emociones. Como decía un hermano, y quiere que tus chicharrones truenen. Porque quieres hacer tu voluntad y no la de Dios. Casi los alcanzaba. Los jinetes.
los demonios, la doctrina, la enseñanza de hombre. Era el propósito de Dios que este pueblo, por amor a su nombre, Jehová de los ejércitos juró sacar a este pueblo de la esclavitud para ser libres. Entonces Él se puso detrás o en medio para dividir al pueblo que había elegido y dividirlo del pueblo de Egipto. Es decir, el Señor quiere dividir o quiere derribar tus pensamientos o tu forma antigua de vida, porque quiere darte una vida nueva. Amén, aleluya. Quiere que vivas en libertad en Cristo Jesús. Sí, Señor, aleluya. Por eso Él se puso en medio, para que ellos no perecieran, para que no quedaran muertos. E iba el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y dice que precisamente dice que era nube y tiniebla para aquellos. ¿Para quién? Para los egipcios. Para los egipcios había tinieblas y nube. Todo aquello era nublado, es decir, no había visión. Eso sucedía igual cuando el pueblo vivía en Egipto. No tenía visión, eran esclavos, estaban más muertos que vivos. No tenían palabra, no tenían la guianza, eran esclavos. Así también el pueblo que el Dios eterno ha escogido, hermano. Cuando venimos y reconocemos a nuestro Cristo, vivíamos en un mundo de tinieblas, como dice, en las nubes. Era oscuridad, tiniebla. La mente del hombre era tiniebla, era oscuridad. Y dice la Escritura que cuando pasaron esas plagas en Egipto, dice que el pueblo de Israel tenía luz y el pueblo de Egipto, ¿qué? Tinieblas. Asimismo, el Señor puso tinieblas para aquellos, para el pueblo de Egipto. Amén. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos con los otros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, hermano, que Dios no entrega a su pueblo a sus enemigos. Es su promesa. Aquel pueblo obediente, aquel pueblo que le cree, hermano. El 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron, ¿qué? Divididas. Hubo una división de las aguas, porque era el propósito de Dios dividir. ¿Para qué? Para que el pueblo caminara en seco, para que el pueblo caminara en tierra firme, para que el pueblo pusiera sus pies sobre lo firme. Sobre la plataforma que Cristo nos ha dado, su palabra, su doctrina, para caminar en lo seco, en la firmeza. Y ahí miramos
que ellos caminaron en el mar seco, teniendo, dice, las aguas como muro, a su derecha y a su izquierda. Aleluya. Porque dice la palabra del Señor, hermano, que todas las maldiciones para el pueblo de Dios se convierten en bendiciones. Aquel mar que estaba enfrente, aquel mar que no dejaba avanzar al pueblo, el poder, aquel Dios de lo imposible, hizo posible que el mar se partiera en dos y el pueblo pudiera avanzar hacia frente. Gloria al que vive, hermanos. Y estaban las aguas como muro. Es decir, ya él las había apartado. Dice que el Señor hace que nuestros enemigos huyan o se aparten de nosotros. Y tú los buscarás y no los hallarás. Amén. Gloria a Jesús. Entonces dice el 22. Entonces los hijos de Israel entraron por el mar, por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a derecha y a izquierda. Gloria a Jesús. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él vive y Él reina para siempre, hermano. Gloria a Jesús. Ese es el Dios de lo imposible, el Dios que hace posible todo aquello que tú crees que tú no puedes. Él lo hace posible. Amén. Gloria a Jesús. Nos vamos a ir al libro de Salmo, capítulo 106. Salmo, capítulo 106, hermanos. Aleluya. Tenemos un Dios poderoso, un Dios fiel, que cumple su palabra, hermano. Capítulo 106 del libro de los Salmos. Vamos a leer el verso 6 al 10, hermano. Gloria a Jesús. Y aquí miramos, hermanos, y vamos a darle una continuidad o confirmación de lo que nosotros estamos hablando. Al que dividió el mar en rojo, al que dividió el mar rojo, aleluya. 106 verso 6. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas y no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Jesús. Miren qué maravilloso. Dijimos, hermano, el pueblo de Israel se rebeló contra Jehová cuando se miró en aprietos, cuando se miró en apuro. Y eso es lo que muchas veces aquel hombre de Dios, hermano, cuando está pasando por la prueba, cuando hay aquel muro, hermano, que no lo deja avanzar, que no se siente que él puede lograr, entonces empieza ¿a qué? A rebelarse contra Dios. Sus pensamientos empiezan a trabajar en su mente. Cuando estaba en el mundo, todo me iba bien, dice. Tenía buen salario, iba a las fiestas,
vivíamos haciendo party. Nunca habíamos pasado por esta necesidad tal. Teníamos suficiente. Y ahora que estamos aquí, que dicen que Cristo es amor, que Cristo bendice. Pero sabemos, hermanos, que primeramente nuestro Dios es el pastor de nuestras almas. Amén, aleluya. ¿Quieres 1 millón? Y vas a decir, claro, ¿quién no? Así toda la humanidad se hace de cristiana, hermano. Y andan detrás de las iglesias. Pero dijo nuestro Señor Jesucristo, mi mundo no es, mi reino no es de este mundo. Porque cuando tú mueres, pero ni los zapatos te llevan. Allá quedan enterrados en el hoyo, hermano. Porque te ponen para enterrarte. Entonces, ¿prefieres la paz de Cristo? ¿Prefieres la salvación? ¿Prefieres la vida eterna? Aunque mucha gente no cree en la vida eterna, pero hay vida eterna, por la cual Cristo vino por nosotros, por su pueblo, por todo aquel que cree en su nombre. Amén, aleluya. Aquel hombre, aquella mujer, hermanos, que está dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Aquellos que no se rebelan contra Cristo, aquellos que no se rebelan contra el Padre. Dice que ya con solo el pensamiento ya pecamos, hermanos. ¿Y a qué vine a la iglesia? Dice. Dijo Cristo que Él no vino ¿qué? A traer paz, sino división. ¿A poco? Pues ni me acerco a la iglesia, dice. Pero si pensamos con la mente carnal, vamos a pensar que nos va a dividir de lo material, sino que nos viene a dividir de las cosas del mundo, hermano, para ser libre, que tengamos libertad en Cristo Jesús. ¿Quieres 1 millón? ¿O quieres paz en tu hogar? ¿Quieres que tus hijos vivan en droga, alcoholismo? ¿Que tu esposo te moratee los ojos? ¿Que te tengan sin comer? ¿O quieres paz en tu hogar? ¿O quieres 1 millón? Vino a dividir el mar rojo. Dice que el nombre de Adán quiere decir rojo, que es la tierra. Somos nosotros, hechos del polvo de la tierra. Sí. Y aquí la escritura dice, pecamos nosotros como nuestros padres. Y hemos visto ejemplos de gente, de multitudes de gente que prefieren vivir la vida del mundo, los placeres del mundo, que vivir la vida de libertad en Cristo Jesús. Porque Cristo viene a derribar
tus pensamientos de hombre y quiere introducir sus pensamientos, Amén, aleluya. su doctrina, su enseñanza, para traerte libertad, para que seas próspero. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Démosle un fuerte aplauso, Señor. Por eso dice aquí en la palabra, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad, porque nos hemos opuesto a las palabras, nos hemos opuesto a los principios de Dios. Toda la consejería que el Señor nos da, hay mucho pueblo que se lo echa a las espaldas. Haciendo iniquidad, haciendo impiedad, haciendo maldad, aún más maldad que la que hacíamos allá en el mundo. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo, hermano. Que cuando el Señor dice en su palabra, rojo es, usted dice, no, es negro, dice. Dice la palabra del Señor que introduzcamos a nuestros hijos, hermanos, en su palabra, en su camino, y aún cuando fueren viejos, dice que Él se va a encargar de traerlo. Pero hay mucho pueblo que dice que la palabra no es rojo, es negro. Y se lo llevan a los estadios, se lo llevan al fútbol, les enseñan a andar el pelo con su colita, con su gorrita para atrás. Porque hay que darle tiempo a los hijos. Y no olvidemos, hermanos, que los días del hombre en esta tierra son cortos. Que cuando tú miras, ya tu hijo ya es un hombre. Que cuando miras, ya tu hija ya es una mujer. Y tú, más viejo. Y más viejo. Y más viejo. Y después viene el ay. Por eso dice la palabra, y se acordaron de la muchedumbre de tu misericordia. Dice, no se acordaron de la muchedumbre de tu misericordia, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Hay el pueblo que no se acuerda de dónde lo sacó, hermano. No se acuerda que si lo sacó de una cárcel, no se acuerda que si lo sacó lo levantó de un hospital. Ya se le olvidó que estaba postrado en el hospital. Ahora que ya puede saltar, ya se olvidó de su Dios. Se olvidó que lo sacó de dónde, de la miseria. Hoy tiene un buen trabajo. Y se olvidó de su Dios. Se olvidó de las maravillas que el Dios eterno ha hecho en tu vida. Se olvidó que lo sacó y lo rescató de la gran pisoteada que le habían dado, hermano. Sí, amén. Y lo puso en tierras de reposo. Pero se olvidó de su Dios.
Dice que hay muchos que en sus pensamientos, dice que Dios bendice sin que estén sirviéndole a Dios. Es tu mente y tu pensamiento, no son los de Dios. Porque te olvidaste de las maravillas de la misericordia de tu Dios para hacer iniquidad y maldad. Para rebelarte, ese es estar en rebelión, en oposición a tu Dios. Vino soltera, se encasamientó y se olvidó que su Dios le dio el esposo o la esposa. Y se fue siguiendo al esposo, se fue siguiendo a la esposa que lo sacó del templo de Dios. Se rebeló contra su Dios. ¿Para qué? ¿Para hacer algo bueno? No creo, hermano. ¿Y cómo sabe? Nos está juzgando. Por favor, hermano. Si de ahí ya vengo yo también. Por favor. Dice el 8. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Démosle un fuerte aplauso, Señor. No porque eran bonitos, porque te lo merecían, sino porque Él es fiel, hermano. Para que su nombre sea perpetuo. Dice que toda rodilla se doblará delante de Dios, delante de Jesucristo, y dirán que Cristo es el Señor. Démosle un fuerte aplauso. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Dice que reprendió el mar rojo, hermano. Y nosotros sabemos qué es reprender. Reprender, llamar la atención de una persona a otra, vituperiando o desaprobando lo que ha dicho o hecho, regañar, corregir, amonestar, censurar, reconvenir, vituperiar, recriminar y reprochar. Eso es la palabra reprender, es decir, en pocas palabras, que no acepta lo que nosotros hacemos. Reprendió el mar. Y el mar también representan las multitudes de pueblos, de lenguas y de naciones. Porque no aprueba la maldad, no aprueba la iniquidad, no aprueba la rebelión. Porque cuando Satanás habitaba delante del Padre, se rebeló contra él y fue echado de patitas del reino. Reprendió el mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Eso es cuando el pueblo se rebela, seca. Es un trato de Dios con el pueblo y lo hace caminar en desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por rebelde. Porque hay mucha maldad, hermano. Y dice el 10, los salvó de la mano del enemigo y los rescató de mano del adversario.
aún, hermano, siendo el pueblo infiel, dice que Él los rescató de la mano del enemigo, hermano. Cuando a pesar de las pruebas, cuando a pesar, hermano, de la incomodidad, pruebas del desierto, tú le sigues creyendo a Cristo. Sí, amén. Él dice que te salva y te libera de las manos del enemigo. Amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Por eso dice al que dividió el mar rojo. Aleluya. Vamos a irnos al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 63. Gloria a Cristo Jesús. Isaías 63. Grande y poderoso eres, Jehová de los ejércitos, y su misericordia es para siempre. Aleluya. Gloria a Jesús. 63 del profeta Isaías. Estamos en el libro del profeta Isaías, capítulo 63. Vamos a leer verso 12 y verso 13, hermano. Gloria a Jesús. Dice el verso 12, la palabra del Señor: el que nos guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. Aleluya, gloria a Cristo. Miramos aquí la majestad, miramos aquí el poder de Dios para todo aquel que cree en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Es decir, hermano, que aunque a pesar de todo, la rebelión y la maldad, cuando verdaderamente tú te dejas guiar por aquella diestra, por la mano de Jehová, que precisamente, hermano, tiene que usar un vaso y levanta aquel ministro, aquel pastor, y tú te dejas guiar por el pastor, por la palabra de Dios. Eso es la diestra de Moisés, la guianza de aquel ministro que el Señor ha puesto y ha decidido ahí poner el nombre de Jehová. Con el brazo de su gloria, el brazo de gloria de Jehová. El que dividió las aguas delante de ellos es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Es decir, porque el nombre de Jehová tiene que ser conocido de generación en generación, así como lo conocieron los antiguos, así para este tiempo o para esta etapa de la vida del mundo, para esta etapa 2020, perdón. En este tiempo también se ha dado a conocer su nombre y su brazo de poder. Para todo aquel que cree en su nombre y le sigue, hermano. Porque hay una cosa bien importante, pueblo de Dios. El creer en Dios no es suficiente. Como cuando tú crees que vas a tener un trabajo, no vas a esperar sentado en tu casa. Así no sucede el favor de Dios. Tienes que salir a buscarlo. No te van a llegar la aplicación a tu casita. Ni tampoco Dios te va a andar siguiendo y siguiendo. Él te llama. Y dice que Él llamó a los apóstoles y los siguieron. Démosle un fuerte aplauso, Señor, hermano. El llamado no le hace a todo hombre, hermano. Y todo el que sigue a Cristo y todo el que cree en Cristo
jamás va a ser avergonzado. Amén. Y estamos en el libro del profeta Isaías 12 y 13, porque Él quiere conducirnos, Él quiere guiarnos, Él quiere llevarnos a libertad. Nos condujo, dice, por los abismos como un caballo por el desierto sin tropezar, hermano. Porque aunque andemos por un desierto, aunque andemos por problemas, por situaciones difíciles, dice que Él no te deja tropezar. Amén. Porque Él es la luz. Amén. Aleluya. Él es la vida. Aleluya. Él es el que provee. Él es el que sustenta. Jehová de los ejércitos. Gloria a Jesús. Pero tenemos que seguirlo. Sí, amén. Creo en Dios y me es suficiente quedarme en casita. Santo. Esa es seguir la luz. Él vino a hacer que una división. Todos en casa son cristianos. Santo. No creo, hay muchos que no son cristianos. Y entonces el hijo le dice a la madre: quédate, mamá, hacenos los tamalitos. Y la alcahueta se queda. Santo. Porque es su hijo mimado. Sí. Es más pequeño. Dice que, y dijo Jesús, de hecho que los de tu casa son tus enemigos. Sí, amén. Y le dice el marido: vieja, haceme el cóctel para beberme una chela. Y se queda en la alcahueta. Porque dice que cree en Cristo, pero no es suficiente quedarse en casita. Y dice mucho, ni a mi papá le hacía caso, mucho menos a este pastor. Nos quedamos en casita. Si verdaderamente quieres ver el brazo de gloria de Jehová, tienes que hacer esa división. Porque dijo Cristo que Él no vino a traer paz, sino división. A dividir el mundo, las cosas del mundo, y a separar las cosas de Dios. Amén. Aleluya. A dividir el mar rojo. Gloria al que vive. Nos vamos a ir al Salmo 78. Y este mensaje, hermano, es para que tú sepas, es un mensaje también de fe, que tú tienes que creer en Dios, que tú no vas a creer en el hombre, sino en Dios. ¿Y cuál hombre? Pues los de tu casa. Porque hay muchos que dicen: no, vamos a creer en el pastor entonces. Pero el hombre eres tú, tu hombre carnal. Tu hombre carnal. Los que comienzan espiritual y terminan carnal. Es decir, con la vaca en los lomos. Acomodamos también la palabra a nuestra conveniencia. Qué lindo. Salmo 78, y este es el último libro que vamos a leer para esta predicación. Al que dividió el mar rojo. Ese es nuestro Dios, el brazo de poder de Jehová de los ejércitos. Salmo 78. Démosle un fuerte aplauso al que vive y reina, hermano. Gloria a Jesús. Salmo 78. Aleluya. Salmo capítulo 78, verso 13. Gloria a Jesús. Aleluya.
Le damos lectura a este libro de los Salmos 78, verso 13. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. ¡Qué maravilloso, hermano! Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiéndole comida a su gusto. ¡Qué lindo! Santo. Eterno. El Dios eterno, hermanos, ha venido mostrando su brazo de poder. Como dije, Dios ha sanado a muchos pueblos. Amén. Dios ha dado vida a muchos muertos. Amén, aleluya. Ha dado de beber agua a los sedientos. Ha vestido al desnudo. Amén. Ha sustentado, hermano, al que no tiene. Amén, aleluya. Ha dado pan y vino. En medio del desierto. Sí, amén. Y dice el 17, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Hay etapas de que estamos muy bendecidos. Gloria a Cristo. Y todos dicen, aleluya, gloria a Dios. Todos felices, saltando como corderito. Pero cuando ya nos toca pasar, hermano, por el período o el tiempo del desierto, ahí es donde dice que el pueblo se rebela contra Dios. Dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios nos da vida. Porque la palabra de Dios, hermano, no nos hace caer. Porque la palabra de Dios nos sustenta. Pero cuando el pueblo está pasando el desierto, cuando está pasando por las pruebas, y dice la palabra de Dios que todos vamos a pasar y vamos a ser probados como el oro. Nadie va a pasar sin ser probado. No hay excepción. Todos vamos a ser probados. Pero cuando el pueblo es probado, ahí comienza a rebelarse, hermano. El marido se alejó de la iglesia, ya también se fue la mujer de la iglesia. O la mujer se sale de la iglesia, allá va el hombre también detrás. Se quedó sin trabajo, ya no quiere venir a la iglesia. ¡Santo! ¿Qué más? A ver, ayúdenme con las pruebitas estas.
la cuenta del banco. 000. Ya no quiere venir a la iglesia. Dice, estamos en cuarentena. Y cuando andaba borracho y miado en las calles no se acordaba. Ahí no andaba en cuarentena. Ahí andaba, quisiera o no quisiera, en el mero desierto. Toda la noche sin parar, ¿verdad? Aplanando las calles de la Mission. De polo a polo, dándose guaro, fumando droga. Y andar en la fiesta, ahí no tenía miedo ni pavor, andar en la noche en los bacanales. Se terminaba a las 3 de la mañana y decía, me robaron, porque terminó temprano la fiesta. Y se rebelaron. Y aquí, cuando ya viene una pequeñita prueba, hermano, sale huyendo de la iglesia. Por eso aquí el Señor dice que viene a dividir. Dividió el mar, el mar rojo. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiéndole comida a su gusto. Si vamos a la iglesia, no es malo, dicen mucho. Ir a la fiesta también. El vino no es malo. Dicen que Jesús también bebió vino. Quiere vino pero mezclado con el alcohol. Y miramos, hermanos, cuando el pueblo, ¿verdad? Mucho pueblo. Lo bueno es que no hay ni uno. Digan gloria a Dios, hermano. Se rebeló contra el Altísimo en el desierto pidiendo carne, dice. Es decir, en medio del desierto no les importó quedar acabado, arruinado, pero con tal de seguir en los casinos, meneando el meneíto, dándole comida al diente, peleando, contendiendo, hablando en contra de la palabra de Dios. Entonces, pidiendo carne, hermano. Porque el pueblo quiere andar sirviéndole a Dios, pero yendo tras los Baales, detrás de sus propios ídolos. Hay muchos que aman mucho a su perrito y le dedican todo el tiempo, no tanto como para venir a la iglesia. Hasta el perro lo tienen como ídolo. Eso es lindo, hermano, cuidar los animales, pero tampoco los animales son ídolos. Y qué bueno que hay una educación para cuidar los animales.
Pero no se acuerda cuando le echaba agua caliente allá en su país. Cuando lo agarraban a patadas, ni comida les daban. Hay que cuidarlos, porque son seres creados por Dios, pero primero en Dios. Amén. Porque Él los creó a ellos. Dios creó el mundo y todo lo que contiene el mundo, toda su plenitud. Primero es Dios, porque Él es Dios. Y Él manifiesta su gloria para que su nombre permanezca perpetuamente de generación en generación en generación. Gloria a Jesús, al que dividió el mar rojo. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Vamos a ponernos de pies, hermanos, y vamos a hacer una oración. Vamos a orarle al Señor. Gloria a Jesús. Pongámonos de pies, hermanos. Vamos a pedirle, vamos a hacer una oración de clamor, que el Señor perdone nuestros pecados, que guíe nuestras mentes. Gloria a Cristo. Levantemos nuestras manos. Aleluya. Padre amado, bendito, y te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres un Dios de poder. Tú eres un Dios santo. Tú eres el eterno, mi Cristo eterno. Estamos delante de ti, mi Padre eterno, para que tú dividas, para que tú, oh mi Dios eterno, destruyas todo pensamiento contrario a tu palabra, a tu presencia, mi Dios eterno. Hoy, Padre, declaramos una remisión de pecado sobre tu pueblo, mi Dios amado. Hoy levantamos vallado alrededor de tu pueblo. Hoy declaramos que tu brazo de poder, mi Cristo eterno, sea, Padre amado, sea formando las mentes a una mente con Cristo Jesús. Que tus pensamientos sean nuestros pensamientos, mi Dios eterno. Que tu palabra nos guíe, que tu palabra nos instruye, que tu palabra nos capacita, mi Dios eterno. Abra nuestra mente, nuestro entendimiento a tu palabra, a tu presencia. Hoy en esta hora, Padre eterno, hoy declaro oídos abiertos para tu pueblo, mi Cristo eterno. Hoy declaro ojos abiertos por el poder de tu palabra, por el poder de tu sangre poderosa. Oh, mi Cristo eterno, que todos nuestros enemigos, Padre, no alcancen a tu pueblo, mi Dios amado. No entregues a tu pueblo, a tus enemigos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Hoy en esta hora, Padre, te damos toda autoridad, te entregamos toda potestad sobre nuestras vidas, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra familia, sobre nuestra ciudad. Oh, mi Cristo eterno, hoy ponemos, Padre, tu nombre delante de nosotros, oh Jehová de los ejércitos, porque tú eres el gigante, así como tú, Padre amado y bendito, dividiste el mar y lo pusiste en seco, Padre, para que caminara tu pueblo. Hoy declaramos, Padre, esos caminos abiertos para tu pueblo, a llevarlos a libertad, oh mi Dios amado, para salvación eterna, mi Cristo eterno, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, te damos honra y te damos gloria. Que todo tu pueblo, Padre, se vista de tu brazo de poder, se vista de tu gloria, mi Cristo eterno. Gracias te damos por tus maravillas, por tus obras. Amado y bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos gracias. Hoy ponemos en tus manos las familias, Padre, todas aquellas familias que no pudieron estar, Padre eterno. Oh Dios de gloria, los alcance esta bendición, mi Dios amado. Prospera nuestros pasos, prospera nuestros caminos, mi Cristo eterno. Que nuestros pasos, Padre, no resbalen, mi Cristo eterno. Hoy declaramos la sangre de Cristo sobre tu pueblo. Declaramos la sangre de Cristo sobre esta ciudad de San Francisco. Declaramos la sangre de Cristo sobre aquellos apóstoles, aquellos profetas, aquellos maestros, aquellos evangelistas, mi Dios amado. Hoy declaramos el ángel de Jehová sobre las autoridades que tú has puesto, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Guía
las autoridades, mi Cristo eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos, Padre, que todo espíritu de violencia, hoy lo derribamos en el nombre de Jesús. Toda rebelión, Padre Santo, contra tus mandamientos, contra tus leyes y los preceptos, hoy derribamos toda rebelión en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos, Padre, que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Hoy te damos victoria. Hoy declaramos que tú eres el Dios de la victoria. Hoy declaramos, Padre, Jehová de los ejércitos, que tú eres el gigante, que tú vas delante de nosotros, oh Padre eterno, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Padre, ese virus, coronavirus, hoy lo derribamos en el nombre de Jesús. Hoy declaramos los aires limpios en esta ciudad de San Francisco por el poder de tu sangre poderosa, por el poder de tu nombre, amado y bendito Rey de Reyes. Gracias te damos. Activamos ángeles guerreros, ángeles de fuego con su espada de fuego, que liberen esta ciudad, que cuiden esta ciudad en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Restaura tu pueblo, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Jesús.